Muchas gracias. Buenas noches. Yo soy Raimundo y soy alcohólico. Que gracias a Dios y a los grupos de Alcohólicos Anónimos estoy sin beber. Bueno, pues como cada vez que me dan la oportunidad de incluirme en su agenda de trabajos, de prestarme su atención y también darme la oportunidad de pensar en voz alta, muchas gracias. Muchas gracias, aunque lo que estoy diciendo ahorita fue muy diferente a lo que yo decía y sentía hace años. Hace años yo sentía un orgullo que era falso, una vanagloria que no debió de haber existido, consecuencia de mi ignorancia, porque yo pensaba que todo lo que se estaba logrando en mi vida y lo que estaba pasando a través de haber llegado a Alcohólicos Anónimos era algo que yo había alcanzado, algo que el mérito lo merecía yo. Han pasado los años y ahora solo puedo sentir agradecimiento. Agradecimiento a Dios por haberme dado la oportunidad de atravesar tantos momentos tan difíciles, tan amargos. Agradecimiento a los Alcohólicos Anónimos que me han dado la oportunidad de participar, de integrar los comités de servicio y sobre todo agradecerle a Dios por este milagro que transformó mi vida. Aunque a veces es muy difícil describir los milagros con palabras, pero nadie podemos decir que no somos cada uno de nosotros un milagro. Un milagro porque después de haber sucedido lo que me sucedió y haber hecho lo que me hice y haber vivido de la forma que viví, solo, ¿verdad? Solo uno puede concebir esto con una sola palabra, que ha sido la gracia de Dios la que me ha dado la oportunidad de vivir un tiempo que ya no me pertenecía, porque yo hice todo para no estar vivo, y lo hice todo con mucha intención, además de padecer esta enfermedad, porque cuando uno está atravesando momentos tan difíciles como los que tuve que atravesar, la muerte para uno hubiese sido una gratificación, porque yo hasta ahorita puedo entender nuestros libros, en este caso el folleto de 3 charlas a sociedades médicas, a donde dice que comparable esta enfermedad con cualquier otra enfermedad crónica degenerativa, incluyendo el cáncer, la enfermedad más dolorosa es este problema de adicciones, que en mi caso es el alcoholismo. Así que he dilatado muchos años por mi desconocimiento de evaluar que esta oportunidad o el haber resuelto por hoy el problema de estar pensando siempre en lo que me estaba destruyendo la vida, no fue otra cosa que la providencia quien tuvo que intervenir en la debacle que inevitablemente debería de haber terminado en una tragedia joven y de haber arrastrado a quien no debí de haber arrastrado, a quienes les interesé, a los que me amaron, a los que era algo importante para ellos. También ellos los arrastré y por fortuna o por la gracia de Dios intervino su mano y eso que era inevitable se impidió porque el Señor tenía otros planes. Él
Él tenía ya en su mente que yo era parte de su proyecto, porque yo lo diré infinidad de veces, nadie de aquí, quien pertenecemos a la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, estamos por casualidad, por suerte, por honradez, por práctica los principios. Estamos aquí porque somos un proyecto de Dios, porque pienso y estoy convencido que ninguno nacimos cuando entramos por primera vez al umbral de un grupo. Yo creo que nacimos en la mente de Él cuando estábamos pasando la tragedia de vivir en las condiciones que a cada uno nos tocó vivir. Pero eso que fue, parecía ser que es una maldición para quienes vivimos de esa forma. Yo nunca me supuse que eso que es tan dañino y tan doloroso, eso que fue una tragedia en mi vida, pudiese ser algún día la felicidad para otros. Yo nunca pude imaginarme cómo puede revertir Dios las cosas que parecen ser funestas, que parecen ser reprobables, cómo puede hacer que eso se transforme para ser de utilidad a otros. Y hoy puedo entender porque nunca pudiera yo haberles sido útil a Él para el trabajo que me encomendó si yo no hubiera vivido las dificultades que tuve que vivir. Porque al final he tenido que entender que la única forma para poder tocar el alma o acariciar el alma de otro siempre será a través de las adversidades. Y por eso, si en estos momentos se nos ocurriera usar, ¿verdad?, recursos para llamar la atención y adquirir, saciar la ansia de protagonismo, seguramente esas palabras nunca llegarán a su destino, el destino que quiero y le pido a Dios que siempre sea el de sus propias entrañas, el de su propio corazón, porque ahí es a donde debe de llegar nuestro mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y por eso, pues yo le agradezco ahora sí, y no me siento que esto es algo que fue causado por mis habilidades. No es cierto. Esto se dio porque entendí dos cosas. Fíjense que hace unas semanas me invitaron a un evento de Alcohólicos Anónimos a la ciudad de Mérida. Y los compañeros buenos anfitriones me hicieron favor de llevarme a conocer un museo maya que es de reciente construcción, que por cierto es una cosa maravillosa. Y entonces, cuando ingresamos, lo primero que vimos era una pantalla grande a donde iban a proyectar una semblanza de lo que iba a haber adentro. Y lo primero que apareció fue un pensamiento de Albert Einstein. Y el pensamiento decía, solo hay dos formas de ver la vida: creer que no existen los milagros o creer que sí existen los milagros. Así que nosotros somos afortunados porque creemos que existen los milagros. Y de esa forma hemos empezado a conocer lo que es la fe y saber ya qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. El paso 2 es precioso cuando dice, pues ya vamos a tratar de no estar insistiendo a que nos dé. Yo primero tuve que aprender que la fe es algo que es una virtud y las virtudes solo las da Dios. Y en lugar de pedir otra cosa o soluciones específicas porque ya no quiero sentirme más arriba de Dios, he aprendido a decirle, dame
un poquito de fe, porque solo eso se necesita para poder vivir de la forma en que casi todos estamos aprendiendo a vivir con dignidad. Así que esto dijo el padre Edwin, y quisiera mencionar a tantos colaboradores de Alcohólicos Anónimos que no padecían esta enfermedad. Y que dijo Bill, dice, la gracia de Dios la vi más clara cuando nos acercó tanta gente talentosa, tan brillante, para darnos, ¿verdad?, sus conocimientos. Así que a veces es triste ver cómo se censura a la religión, a la medicina y a la psiquiatría. Lo que debemos de hacer es agradecerles por habernos ofrecido sus conocimientos y haber elaborado un programa que ha hecho que nosotros, ¿verdad?, podamos tocar el cielo con la palma de con las yemas de nuestros dedos. Y esa es una gran realidad. Así que uno de ellos era el padre Edwin, que era su padrino espiritual de Bill, y que él cuando le dijeron, ¿y qué piensa, qué es su opinión sobre lo que es Alcohólicos Anónimos? Y él dijo, Alcohólicos Anónimos es una cosa igual de innatural que muchas otras, pero es lo que más se acerca a la sobrenatural. Así que lo que estaba diciendo él, que esto rebasa la razón humana. Por eso, si tú lo quieres captar solo con la razón, te vas a dar cuenta que más necesitas captarlo con la razón, que es mejor sentir, porque ese es el efecto de que este programa puede entrar dentro de nuestros propios sentimientos para que las cosas, después de sentirlas, se puedan convertir en actos en la vida. A veces pienso, ¿no?, y me pongo a pensar que al no valorar lo que ha sido de nuestras vidas, pues muchos grupos han tomado otro rumbo. Y se ve que lo más valioso que tenemos, que es la atracción, la hemos perdido porque mucha gente deja de confiar en nosotros. Y creo que eso solo es por improvisar cosas que nada tienen que ver en Alcohólicos Anónimos. Porque lo que hizo este milagro fue el amor. Y nuestro hermano mayor, Bill, confiesa abiertamente que la atención que le puso el doctor Silver significó tanto, porque además de despojarse de algunas cosas que cargaba, su mirada de él penetró en la niebla alcohólica y él quedó sorprendido de ver que había una persona que le importaba su propia desgracia. Y dice él que a través del amor se dio este milagro. Y cuando nosotros ocupamos otras cosas que no es esto, desde luego perdemos la capacidad que dice tanto Bill. Debemos aprender a ser un poquito compasivo con aquellos que viven arrinconados en la vida porque han sido despreciados, humillados y han sido descalificados por padecer una enfermedad que yo padezco y que me trajo muchos dolores de cabeza. Así que he tratado de llevar esto como me lo enseñaron. Y como me lo enseñaron fue solo en un trato digno para alguien que viene de ser maltratado, como me maltraté solo, como me maltrató la vida, como me maltrató la gente. Yo encontré otras cosas que fueron muy diferentes y que tampoco supuse que las iba a encontrar dentro de ustedes. Ahora, después de muchos años veo, ¿verdad?, lo que está sucediendo en Alcohólicos Anónimos y viene a mi memoria el recuerdo de manera de chiste, de un borrachito que murió alcoholizado. Y cuando murió,
pues llegó al cielo y entonces Dios le dijo, pues ni siquiera te voy a preguntar por tus pecados, porque también tenemos que recordar que el Dios que nos han enseñado aquí, en su mente de Él no existe el castigo. Y Él dice, si has de romper las leyes, que te castigue el hombre, porque en Él no existe en su mente el castigo. Así que, y lo digo porque es necesario a veces a la gente que llega quitarle esa carga que le hace más difícil el camino y darle un mensaje de esperanza en lugar de llenarlo más de basura, porque ese no es el tratamiento para alguien que viene buscando la forma de salir de ese rincón a donde casi todos nos encontramos. Así que este hombre murió y le dijo, yo no te voy a juzgar por tus pecados. Lo que sí te voy a preguntar, ¿por qué no fuiste a un grupo de alcohólicos anónimos? Y entonces le dijo el borrachito, sí fui. Sí fui, pero cuando fui, unos estaban cerrados, otros era un desorden, otros no dejaron de maltratarme, de defenderme, de exhibirme. Y entonces Dios le dijo, eso sí te creo, porque a mí ya casi ni me dejan entrar. Y nos damos cuenta de lo que tenemos que decirle a la gente que viene. Un día le dijeron a Bill, si usted nos puede explicar qué es lo que los mantiene unidos, y todos podemos, y he escuchado infinidad de versiones, unos que el dolor, otros que Dios, otros que la esperanza. Y al final Bill contesta, de la forma talentosa que fue nuestro hermano mayor, porque sí es cierto, era un alcohólico con muchas fallas, pues dejara de ser humano, pero yo creo que fue la pluma de Dios. Yo creo que fue alguien que fue inspirado por él, porque yo abro los libros y cualquiera lo abrimos y no hay un detalle a donde excluya a alguien. A todos nos alberga de las condiciones que seamos, aún a lo que vamos a tratar un ratito, que me dijeron que cuál era el tema que acaba de mencionar la compañera, ¿no? Que acaba de mencionar la compañera. Así que Bill siento lo que acabo de decir, que era la pluma de Dios. Y yo creo que cuantas veces ha dicho la gente, ni siquiera se imaginó que un día pudiésemos ser la multitud que somos, que ahora el fin de semana en Puebla vamos a concentrarnos los alcohólicos veteranos que todavía andamos por aquí, las nuevas generaciones en nuestra convención. Yo creo que ahí uno se va a convencer que Bill y Bob están más vivos que nunca, porque cuando unos principios se quedan y siguen siendo de utilidad para los demás, no pueden estar muertos. Así que nosotros tampoco nos imaginamos que la sabiduría de aquellos años fuera lo que nos alumbra hoy los pasos, porque así son las cosas del Creador, así son las cosas que no nos imaginábamos que iban a suceder en nuestras vidas. Así que yo menos que nadie me pude imaginar algún día lo que iba a suceder. Un día me dijeron, ¿no? Fíjate, todos sabemos, los que lo conocen, qué bueno, de los que no, por lo menos hemos escuchado. Un día alguien dijo a un hermano de Walt Disney, le dijo, yo creo, se había muerto Walt Disney, que es una lástima que tu hermano no haya conocido estos parques tan maravillosos. Y entonces su hermano, porque a veces dicen es que Bill si hubiera vuelto a morir, si hubiera visto cuánta gente somos, y no, porque cuando le dijeron a eso al hermano de Walt Disney, y le dijo al quien le había dado su opinión
que era una lástima que no hubiera visto el resultado de sus esfuerzos en los parques que había, y el hermano le dijo: no, estás equivocado. Mi hermano los vio antes que nosotros mismos, y nosotros sabemos que ese es el paso 11, ¿no? Que nosotros tenemos que presentarle al Creador un proyecto, y Él es el que lo aprueba o le va a hacer algunas correcciones. Así que ahora nos preguntaremos lo que dice el paso 12. Cada uno de nosotros tenemos el compromiso de buscar un lugar en este movimiento a donde le podamos ser útil al Creador. Y yo creo que es maravilloso, gente que constantemente le estamos pidiendo resoluciones específicas, y hemos cometido tantos errores para relacionarnos con Él, porque al final yo creo que aquí el padecimiento es que no le creemos a Él, aunque muchos podamos decir que creemos en Él. Así que el encontrar un lugar, y dicho sea de paso, el paso 12 dice que a donde va a ser más difícil practicar estos principios que se deben de llevar en todas las áreas de nuestras vidas, va a ser en el hogar. Y para practicar estos principios en el hogar, primero te tienes que capacitar en los servicios para tener todo el nivel de tolerancia, de comprensión, al haber trabajado con quien son tus maestros de tolerancia. Y a mí me tocó ir a un área a donde es la más difícil que yo he conocido, en aquellos que están fuera del alcance de cualquiera de los que andamos en el exterior. Y quiero pensar por qué todavía tantos años yo le sigo insistiendo y sigo yendo, aunque ya no tengo la misma vitalidad, la misma capacidad. A lo mejor ya mucha de la retentiva que estuve muchos años también se ha habido averiada, pero eso ya no es tan importante, porque las cosas más bellas de la vida se guardan en el corazón, y yo guardo con mucho cariño y con mucha gratitud este indulto que Dios hizo cuando en mi vida estaba en condiciones muy tristes, muy dolorosas. Yo anoche decía en un grupo, yo muchas veces no me he podido explicar cómo fui capaz de vivir de esa manera, cómo pude resistir tantos y tantas desavenencias y tantos momentos de abandono que yo atravesé. Y la única respuesta que yo puedo encontrar es que Dios nunca estuvo lejos de mí, ni de ninguno de nosotros, que siempre estuvo velando cerca de nosotros para que esos momentos que nos rebasaron de dolor, pudiera Él menguarlos de la manera insospechada, porque yo no entiendo otra manera en que yo hubiera podido llegar a Alcohólicos Anónimos cargando tantos y tantos errores. ¿Y por qué sigo aquí? Porque yo sé que si no lo hago aquí, las heridas que tengo, aunque alguien pueda decir es que no está recuperado, yo les puedo decir que hay cosas en el interior que a veces supuran y que a veces duelen, a pesar de que estés aquí. Así que no puedes darle concesiones a la enfermedad, y tienes que mantenerte espiritualmente en buenas condiciones para que no te alcance el pasado y te vuelva, ¿verdad?, a traer o a reprochar los daños que le hicimos a los demás y la desgracia de haber vivido de esa manera. Así que hace unas semanas le decía a Carlos, que es alguien a quien yo aprecio, aunque ya ni me frecuenta, yo creo ya tiene amigos ricos. Le decía, estuve un poquito mal de salud, y
Y yo digo estas cosas porque a mí no me gusta dar la apariencia que soy el que lo puede todo. No es cierto. Yo quiero decirle a los compañeros que empiezan, estamos expuestos a algunos problemas, algunas dificultades que todos los seres humanos tenemos, pero hoy tenemos algo a nuestro favor. Tenemos, ¿verdad?, recursos espirituales que nos van a dar toda la fortaleza para poderlo solventar en la vida. Así que cuando alguien me ha dicho a mí, es cierto que en los grupos se conoce a Dios, y le digo, mira, pues yo no lo puedo materializar, no te puedo decir cómo es. Lo que sí te digo que en los grupos sí aprendes a sentirlo a Dios, y creo que todos lo hemos sentido. Todos lo hemos sentido porque hoy hacemos cosas que ni siquiera algún día nos imaginamos que podíamos hacer. ¿Cuáles serían ellas, no? Interesarnos en las desdichas de otro. Salir de nosotros mismos para conocerlo a Él en la desgracia, en la desaveniencia de aquellos que están atravesando un momento de dificultades. Y aquellos que están atravesando en ese momento de dificultades están muy lejos de llegar. A veces él iba con la idea que en el juzgado el abogado ya le había dicho que le iban a firmar su libertad, y cuando llegó al juzgado salió muy decaído, fue al grupo y lo vi muy triste. Me hizo señas que si salía, y salía al pasillo y me platicó que en lugar de darle su libertad, ¿verdad?, le subieron 10 años más. Y cuando alguien que se acercó y escuchó le dijo, lo vimos que se le escurrían las lágrimas, y le dijo, te comprendo, y aquel le contestó, tú no me puedes comprender porque para comprenderme necesitarías estar aquí. Y yo le dije, pues entonces yo sí te puedo entender, porque yo buena parte de mi vida estuve segregado de mi libertad por mis propios comportamientos, y creo que ahí vi tan clara hoy la mano de Dios, porque a Dios nadie le encarga algo que vaya o que no vaya antes con una capacitación para poder entender estas cosas. O sea, Él nunca nos va a mandar a hacer algo sin que nos acerquen las herramientas que necesitamos para ser sus obreros de Él. Así que a mí me capacitó en el crisol de muchos momentos muy difíciles, y yo se los agradezco, porque yo creo que si yo no hubiera dedicado este tiempo de mi vida a ser un instrumento, y lo digo como cualquiera de ustedes, o como digo constantemente, de formar parte de sus manos de Él, yo no hubiera soportado los remordimientos, las culpas. Yo no me hubiera acomodado en la sociedad. Yo no hubiera podido detener o estar con mi mujer, que yo no le tengo que decir que si está a gusto, porque hoy puedo entender que si no se quiere ir, ni yo quiero que se vaya. Creo que la vida es diferente. Y si yo uso un lenguaje que quiero, o que ni yo mismo sé cuándo dejé de decir tantas palabras antisonantes, pues yo vengo de esos lugares, vengo de la vulgaridad, a donde se debaten gente que padecemos esta enfermedad, y eso me da la confianza que Dios cómo puede transformar la vida cuando aprendes una cosa. Y me dijo don Álvaro Olivares, que para mí merece un respeto porque yo lo quiero mucho, y me dijo, lo único que tienes que hacer, ya no seas un estorbo para Dios. Así que nosotros mismos somos un estorbo para Dios. Así que lo que quiere hacer de nosotros, nosotros mismos se lo impedimos. Así que, y lo digo porque esa es una verdad.
cuando queremos seguir haciendo nosotros las cosas a su manera, cuando nos sentimos más inteligentes que Dios, cuando queremos capaz de darle órdenes específicas porque nosotros estamos seguros que esa es la forma de resolver las cosas, cuando todo eso lo descartamos porque hemos aprendido a confiar de Él y somos capaces de decir, Padre, que se haga tu voluntad, veremos con claridad que Él nos ama y como dijo Bill en una de tus tantas pláticas que tuvo, un día que renuncié a ser maestro y a acomodarme para seguir siendo alumno, vi con mucha claridad que en el cielo y dentro de mí, Dios estaba elaborando su trabajo. Así que estoy seguro de lo que me dijo el Padre, que yo soy su obstáculo. Así que por eso yo creo que hoy puedo decir soy feliz encima de todas las dificultades que pueda tener de salud, de lo que todos los seres humanos, porque al final la felicidad es un contentamiento con uno, de estar a gusto, ¿verdad? De irte sobreponiendo a todas las cosas y de no haber declinado, de no haber renunciado a lo que me encomendó hace muchos años en mis manos temblorosas, que los mismos alcohólicos decían que yo no tenía opción para vivir. Él me dio la dádiva más grande de todas, que no es otra cosa la dádiva, más a través de la fe, es que tú estás capacitado en el yunque de dolorosas experiencias para tocar el alma de quien tú recurra o coincida en tu vida, aunque yo siento que nadie coincidimos en este camino, porque esto ya estaba en la mente de Dios. Y entendí que para poderle entrar, acariciar el alma a alguien, sería a través de mis propias adversidades, y por eso no puedes dejar de olvidarte que algún día, arrinconado en la vida, ¿verdad?, tuviste que ser alguien como yo, incrédulo, que llegué a pensar que era inútil y que no servía para nadie, porque hace muchos años anteriores se encargó la sociedad y la familia, ¿verdad?, de descalificarme por haber sido hijo, para que germinaran las semillas del desprecio y de la infelicidad. Y mis amigos en Alcohólicos Anónimos labraron esa tierra para ponerla en condiciones que germinara la esperanza, y germinó la esperanza, y me di cuenta que podía ser útil hacia los demás y que me hacía mucha falta saberlo. Así que, si he seguido esto, quiero aclarar lo que dice el libro. Y perdón que yo insista en el libro, porque yo no quisiera recurrir a improvisaciones que no tienen que ver nada con esto. Y lo que aquí nos insiste es que el milagro los hace Él y nosotros solo somos sus medios. Algún día vi las cosas al revés y yo creía que era el que hacía los milagros, y lo único que pasó, me ufané y sentía que flotaba encima de los demás por esos comportamientos que no eran los apropiados en la vida. Y si yo sigo en esto y no me repliego, aun cuando los estragos de mi enfermedad a veces son molestos, y si yo le sigo así, porque si yo me repliego, me muero más pronto de mi tiempo. Y eso lo podemos ver en el paso 3, cuando la gente se acobarda y se mete a esconderse, entre ellos hay más recaídas que en aquellos que van al frente de la batalla. A veces sí, con un poquito más de cansancio, pero es maravilloso no declinar de todo esto. Así que sé lo que pasó en mis tiempos. El paso 8 dice que va a haber heridas que van a supurar en cuanto tengo unos recuerdos, y a veces a mí me reclama, no es la palabra me reclama, yo mismo me desapruebo a lo que yo me voy a dar
quisiera compartirles con ustedes, ¿no? Cuando me habló Reina y me dijo que querían ese tema, ese tema fue un artículo que cuando me dio un infarto fueron amigos de la Oficina de Servicios Generales y yo creo que alguien les dijo lo que constantemente me acaban de hablar de Durango, que me invitaron a un congreso y un interno se valieron de él para que me hablara y me dijeron, ¿sabes qué? Que llegó el rumor por Durango que andabas en silla de ruedas. Así que nos damos cuenta por qué Bill dice, no vivamos de rumores, hablemos de lo que nos consta. Si no, no debemos de hacer esas cosas. Yo no sé cuántas veces me han matado y cuántas, pero también le agradezco a Dios porque ahora sí voltean a verme y antes pues vivía como un escombro en la sociedad, ¿no? Y le agradezco eso porque la verdad pues es maravilloso ser alguien que ha participado tan activamente, por la gracia de Dios, de llegar a lugares inexplorables, inexplorables, porque es inimaginable, ¿verdad? El mundo, si aquí el alcoholismo, la drogadicción, le hace a uno vivir con tantas amarguras, me puedo imaginar en esos rincones que cuando me dio el infarto, yo creo la oficina han de haber dicho, antes de que se muera, que nos platique cómo empezaron los grupos en la cárcel, ¿verdad? Pero no era mi tiempo. ¿Y saben qué? Que cuando estaba yo muy mal del infarto, llegó el padre Álvaro y me dijo unas palabras, dos, y eso hizo que no me dejara de caer. Y me dijo, cuando entró yo estaba en la recámara, además de asustado, pues ya muy debilitado. Y llegó y se me quedó viendo y me dijo, mira Raimundo, te voy a decir que no mueren los que agonizan, mueren los que le tocan. Y esa palabra me dio la fuerza para no dejarme morir antes de que fuera su tiempo. Entonces nos damos cuenta qué tan importante es la comunicación y por qué cada uno de nosotros, nuestro sueño más grande fue encontrar un alma gemela a quien no nos compusiera las cosas, ¿no? Por lo menos que nos diera un instante de su tiempo para poderle decir lo que nosotros nos estaba ahogando. Así que cuando se trató de las cárceles, la gente me decía, ¿y qué les vas a ir a decir? Y entonces dije, de veras, esa es una buena pregunta. Y entonces mi padrino me dijo, pues tú qué te pasó cuando estabas ahí. ¿Tú querías que alguien te fuera a decir algo? Y le dije, no. ¿Tú qué querías? Que alguien me prestara sus oídos para poderle confiar los miedos que me estaban consumiendo, la tristeza que me estaba envolviendo, la desesperación de verme en un espacio tan pequeño que es una celda y entonces reflexionar en cuántas cosas tenía y nunca las supe valorar. Y creo que vale la pena que aquí mismo esta noche nos demos cuenta que a veces por no voltear a lugares más difíciles, nosotros dejamos de valorar y agradecer lo que tenemos, porque creo que nuestro problema es el egoísmo y parece ser que el egoísmo es insaciable, parece ser que nunca está conforme, que siempre quiere más y dejamos de apreciar la vida y esta oportunidad, porque muchos de los que estamos aquí sabemos que delinquimos no solo en dañar materializadamente con robos o con otro tipo de delitos calificados como tal. Nosotros sabemos que hemos cometido delitos morales y que también si hubieran sido contemplados
en el Código Penal, ¿cuántos de nosotros no tuviéramos derecho a estar aquí? Entonces, creo que aquí estamos por una razón, para comprender, para entender, y cuando se te olvide lo que has hecho, pues entonces tú lo que vas a hacer es perder la capacidad o la sensibilidad de comprender las faltas y los errores de los demás, porque ya se te olvidaron los tuyos. Entonces, si Dios me dio la oportunidad de ser parte del grupo, del cuerpo de servidores, para ir a donde, pues ¿quién quiere ir allá, no? Nadie. Pero que a veces no pensamos, ni yo mismo, que podía tener el riesgo de tener un evento que cambiara mi vida, y yo lo tuve no hace mucho, el riesgo de perder mi libertad ya dentro de esto para siempre. Entonces, creo que cuando Bill dice, estamos expuestos a dificultades, dice, no soy pesimista, lo único que estoy haciendo es que aprendamos a ahorrar espiritualmente para tener fe que invocar en su momento. Así que gracias a estas actividades de servicio que les quiero decir, el servicio no solo es lo que constantemente dicen, ¿no? El servicio que es terapia ocupacional, no. Sería una parte, pero sería muy poco lo que nos diera el servicio. El servicio te va a dar la capacidad y la madurez, ¿verdad?, para que no te quebranten las críticas, las murmuraciones, para que no vivas bajo la aprobación o la desaprobación de otros, para que tu estabilidad no venga en convenio con lo que la gente y las circunstancias se puedan acomodar, que tu estabilidad dependa de las buenas relaciones que vayas componiendo con Dios, y las buenas relaciones se ven de una sola manera, en nuestras relaciones interpersonales. Hace unos días leía yo que en la Universidad de Harvard hicieron una encuesta hace años y les preguntaron ¿qué es lo que los haría feliz? Y se me ocurriría que ahorita pensáramos aquí, ¿qué nos haría feliz? Y dice que los jóvenes que les hicieron esa pregunta, lo primero que dijeron, ser populares. Otros dijeron, tener dinero. Y así fueron. Ninguno, ¿verdad?, tocó otra cosa más que eso. Lo que siempre pensamos hasta en los grupos, si yo tuviera mucho dinero, yo ayudaría a los demás. ¿Y sabes qué? Que un día me metí una pulquería y yo compré un reintegro, creo valían 3 pesos, Albalín, que era igual de la reputación que yo tuve algún día. Y entonces entré y vi a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ya ve que los borrachos somos muy creyentes, y antes de tomarse un trago hay que persinarse, y entonces todo el rito que lleva el borracho, ¿no? Pero después de todo, yo creo que fueron con nosotros compasivos, porque de alguna manera el único recurso que teníamos en nuestras vidas es tener un poquito de fe, porque ya nadie creía en nosotros, ni nosotros creíamos en nadie. Entonces me acuerdo que el Balín me dijo, mira, lo que dicen los billeteros, este es el huerfanito, aquí está el premio. Pinche borracho como yo, todo desatendido, vale 3 pesos, creo que era lo único que traía, o faltó un poquito. Y le digo, a ver, y me da el reintegro, el pedacito de lotería, y entro a la... O sea, el alcohólico nunca ha sido tonto, no ha dejado de ser convenenciero, y quien lo diga que no, pues entonces está mal, porque por conveniencia trabajas, por conveniencia cuidas a tu familia. Así que a veces lo que hacemos es ocupar, desafortunadamente, las cosas que son valiosas, hacerlas ver siempre que están mal. Entonces,
entré y vi la Virgen y le dije, mira, te voy a poner aquí este billete. Si yo me lo llego a sacar, yo saco a todos estos de jodidos. Pues ustedes creen que me creyó. No me saqué nada porque nos conoce. Ya que tengas el dinero, te vas, pasa como aquel, ¿no? Que se estaba muriendo de culpa porque decía que debía una cantidad de dinero que no lo hacías vivir tranquilo. Y entonces, tanto le pedía a Dios que necesitaba esa cantidad de dinero, que un día le avisaron que un tío que ni se acordaba él que existía había muerto y lo había incluido en su testamento, y era exactamente la cantidad que él necesitaba para pagar y ser feliz. Él decía, yo pagando eso soy feliz. Y entonces fue a la notaría y le entregaron su dinero. Y aquí estaba su felicidad. Y lo primero que dijo, ya me acordé que un día le presté y no me pagó. Y también ya me acordé que ya le aboné. Y entonces tenía su felicidad en la mano, y por sus comportamientos de alguien que es tan egoísta que prefirió seguir siendo infeliz que siendo feliz. Así que, pues sí puedes estar a 1000 años aquí sin beber, pero yo creo que es un crimen vivir sufriendo aquí. Dijo mi padrino un día, y me lo dijo bastante bien: vivir como tú vives, sufriendo solo por imaginación, es más digno que te empedes, me dijo. Y entonces fui a quejarme con otro compañero porque dije que no me había agradado, y lo único que dijo él, la verdad, esto no es para que sufras. Y yo creo que el hecho que yo haya ido por aquellos lados a lo que nos vamos a referir, me ha dado cuenta, ¿verdad?, que yo he tenido más de lo que algún día me imaginé en la vida. Y también me he dado cuenta que aquel hombre que he platicado tantas veces, le decían el Guama, él trabajaba, él era el mayor del penal de Santa Marta. Hoy está en las Islas Marías, creo que me dicen que ya alcanzó su libertad, y dice que ya no quiso salir a la tierra, dicen ellos, porque dijo, yo aprendí a amar a aquellos que me han acompañado en estos momentos tan difíciles. Entonces nos damos cuenta que todos tenemos sentimientos y que sabe uno agradecer a aquellos que nos acompañan, y más en los momentos en que a veces no tenemos fuerzas en nuestras piernas, y son ellos los intermediarios o los brazos de Dios que nos ayudan a soportar a veces la carga de nuestros propios errores y dificultades en la vida. Y ese hombre yo lo conocí antes de que llegara al grupo en el campo de fútbol de Santa Marta, y agarraba, y siempre que lo vi, siempre aventaba el balón encima, arriba, y otra vez caía y se sentaba. Y lo volví a hacer la misma operación, y un día nos fuimos tratando y le dije, oye, y yo siempre que paso aquí, porque tenía que pasar por la orilla del campo para ir al centro escolar del penal de Santa Marta, porque ahí estaba instalado el grupo al que nos estábamos refiriendo, que me adelanté un poquito, y le digo, yo siempre he visto que tienes nomás la costumbre de aventar el balón muy alto y luego te sientas, y esa operación creo que pasa la junta y regreso y estás en lo mismo. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el sentido que esto tiene? Y me dijo, mi Ray, yo vengo de la correccional y de ahí ya pasé a Lecumberri, y de aquí estoy, toda mi vida he estado preso. Así que a veces hago uso de la imaginación y aviento el balón tan alto como yo pueda, a ver si de regreso me comparte un poco de lo que hay allá afuera. Entonces nos damos cuenta, compañeros, que nosotros estamos libres y siempre vamos viendo para abajo, vamos viendo para otro lado, y ahora con las chingaderas de celulares, y dejamos de apreciar la libertad.
y dejamos de apreciar y de convivir. En la Universidad de Harvard la pregunta fue eso. Y entonces, eso preguntaron cuando eran jóvenes. Y ya cuando fueron adultos, ya no fue la pregunta, ¿qué los haría feliz? Sino ya les dijeron, ¿qué los hizo felices en la vida? Y lo que los hizo felices, contestaron todos, ni dijeron siquiera que fue la salud. Nunca dijeron eso. Lo que contestaron ellos que eran las relaciones interpersonales, ¿no? Así que con eso yo quiero decir que los triunfadores no son los que somos populares, los que andamos ahí engrandeciéndonos, que nos acumulen mucha gente. Esos no son los triunfadores. Los triunfadores son aquellos que triunfan en su hogar. Esos son los que para mi punto de vista de ver estos son los exitosos en la vida. Lástima que yo en un tiempo me dejé de envolver por esa desgracia de querer vivir en base al protagonismo y a la aprobación de los demás, cuando yo debo de vivir bajo la aprobación de Dios, que yo me desenvuelva bien en su trabajo, y su trabajo de Él es que yo esté atento a proveer a aquellos que muchos de nosotros ni siquiera sabemos que existen, mucho menos vamos a saber que hay tantos niños que nacen en la cárcel, que les dicen niños invisibles, que viven, que nacen en el penal femenil de Santa Marta, y que como no sabemos que existen, pues a veces venimos aquí, ¿verdad?, a darnos unas conmiseradas por algo que es trivial en la vida, porque te discutiste con tu pareja o porque no accedió la noche anterior a complacerte sexualmente. Y esas son mamadas, con perdón de ustedes, ¿no? Son mamadas, son comportamientos pueriles que te hacen, ¿verdad?, desaprovechar la vida. Teniendo yo una deuda tan grande por tantos pecados, que dicho sea de paso, aquí me di cuenta que Dios es tan grande el que estos hombres, ¿verdad?, nos heredaron la fe en ellos, porque ellos nos enseñaron a confiar que Dios nos perdona antes que nosotros le pidamos perdón. Y eso lo podemos comprobar porque cada uno de nosotros sabemos todo lo que hicimos y que además muchos ni deberíamos de estar vivos. Así que no crean que yo soy tan libre como se lo pueden imaginar. Tantos años, lo invitan mucho, ya tiene resuelta esta bronca. No es cierto, no es cierto. No estoy de ninguna manera cayendo a estados de conmiseración, nada más consciente. Fíjense que yo empecé a beber por complejos. Siempre traje un complejo de inferioridad, que no me podía desenvolver con los demás, no tenía la capacidad de conversar. Entonces, por eso empecé a beber. Y después me metí tanto al alcohol que no sé cuántas cosas desaproveché. Y hace unos años, a mí un día la dirección de reclusorios me dijo que me invitaban a trabajar profesionalmente en un comité que tienen estas instituciones. Ese comité se llama disciplinario. Se reúnen cada viernes, no sé si de cada semana o eventualmente, para revisar los expedientes y hacer entrevistas para ver quién está preparado para darle sus privilegios de preliberación o su libertad. Claro que a mí me lo impide porque yo no tengo ningún título que pudiera avalar, aunque pudiera tener la profesión para poder ocupar ese lugar, para poder ser ocupado. Así que no hace mucho, estando enfermo, llegó una de mis hijas y me dijo: oye, te traje una película para ver si te gusta, para que te distraigas.
Y la puse y resultó ser que la película se llama Sueños de Libertad. Entonces, se trata precisamente de lo que estoy hablando. Una cárcel en Estados Unidos, a donde también tienen el mismo método que acabo de compartirles, y entonces presentan al último a un preso, ya siendo un anciano, que anda buscando desde hace muchos años la forma de salir de libre, y le hacen la única pregunta que hacen: ¿está preparado usted para su libertad? Y ya siendo un anciano le dijo no. Y yo creo que nunca voy a estar preparado para mi libertad. Entonces, este grupo de psicólogos que lo estaban entrevistando le dijeron: si las otras veces te habíamos entrevistado y siempre dijiste que estabas preparado para su libertad, ahora ¿por qué dices que no estás preparado para tu libertad? Y con esa respuesta te has ganado la libertad. Pero contéstanos, ¿por qué dices que no estás preparado para su libertad? Lo mismo que yo me puedo decir esta noche. ¿Quién puede ser libre cuando te preguntas a dónde está la juventud que desaproveché y la aventé? ¿Quién puede estar libre cuando he perjudicado a gente que no tengo la posibilidad? Y una en especial que dice el octavo paso: ¿a cuánta gente afectamos que no se dieron cuenta que nosotros lo hicimos, que son los daños más severos en la vida? A veces me pregunto, ¿me perdonaré? Yo conocí una secretaria en un trabajo, el primero que me dieron, que era muy inteligente y era muy guapa. Y un día le dije: oiga, ¿para qué? ¿Qué es para usted el hombre? Y me contestó: para mí el hombre es el manjar que Dios hizo para las mujeres. De modo, le dije, que las mujeres es el manjar más grande que hizo para los hombres. Y me dijo que sí. Y a hoy viene a mi recuerdo cómo fuiste capaz de cambiar una cita con una mujer por seguir de pinche borracho. Y ahora que ya estás grande, pues si no te orientan aquí, vas a querer hacer lo que en su tiempo tú desaprovechaste. Y esos son nuestros errores. ¿Cómo crees que ya mayor y andas de novio? ¿No ves que de grande o causas lástima o das dinero? Pero viene el origen precisamente que lo que fue nuestro tiempo no supimos apreciar. Así que el precio es demasiado grande, pero que gracias a esto, que dicen que Dios no solo da fortaleza, que da dirección y da talento. Y es maravilloso cuando yo empecé a relacionarme con Él por lo que se estaba componiendo mi vida, porque yo estaba comprobando que si no hubiera sido porque Él me auxilió para que mi vida fuera diferente, yo nunca hubiera salido, o si hubiera salido, solo fuera alguien que me hubiera conformado con vivir abstemio hasta los huesos, como dice Bill, y seguir siendo un hombre que en lugar de ser un vínculo de orientación, siguiera siendo un vínculo de confusión para los demás, porque un pinche perdido no se quiere perder solo. Así que le agradezco a Dios que algún día me pude decir, cuando tuve la primera prueba de su misericordia, que jamás pensé yo poder tener una familia ni engendrar unas criaturas por el tipo de vida y de droga y tanta madre que me metí por haber vendido los espermas en el centro médico y hacerme los daños que me hice. Entonces para mí era inalcanzable llegar a engendrar una criatura, y un día me dice mi mujer: estoy embarazada, y a los pasos de 9 meses de insomnio, de decir ojalá no salga normal. Y así que el día que nació,
aunque estaba medio desnutrida, pequeña, flaquita, mi hija era algo que para mí me conmovió hasta el llanto, porque no podía entender cómo unas manos que han hecho tanto mal pudiera tener la oportunidad de tener cosas tan tiernas, tan limpias. Cuando solo volteé a ver y en la cuna a donde estaba cuando yo la vi por primera vez, estaba un crucifijo, y entonces hice un pacto con él. Y el pacto solo fue el resto que me quede de vida. Y yo tenga la fuerza, yo te seguiré siendo útil. Y después le dije, solo dime en qué te puedo ayudar. Y se llegó la oportunidad, que llegara el momento de que me mostrara cuál es el lugar a donde teníamos que ir. Entonces habían cerrado Lecumberri, y entonces en 1976, y entonces empezaron a abrir los reclusorios, y ningún lugar de esos tenía grupos, porque ¿quién creen de los internos puede confiar en que existen todavía hombres y mujeres de buena voluntad? ¿Quién puede confiar en eso? Pues desde luego, hombres descreídos que a mí me han dicho, ¿cuándo han sido tus momentos más complicados para ti cuando has tenido este tipo de foros? Cuando has estado frente a miles de gentes, ¿en qué lugar? Porque gracias a Dios yo tampoco me sé explicar que de alguien que tiene tantos problemas con los complejos, que es tan tímido como yo lo soy, que no me atreví a hablar con una sola persona, pudiera yo estar frente a cientos de miles de gentes, y ahí comprendí que es capaz, que lo que dice el libro es verídico, que Dios puede hablar a través de nosotros si se lo pedimos, pero también que tenemos que aprender a lo que dijo Bill un día. Dice que el ego un día de él se fue tan grande que se creyó más que los demás. Dice, y nunca me di cuenta como esta vez qué tan lejos vivía de mis amigos, tampoco me di cuenta cómo dejé de escuchar la voz interior. ¿A qué se refería Bill en eso? Porque con tus mismas palabras tienes que aprender a escucharte, porque no ves que Dios va a hablar a través de ti y para ti. Por eso, esto tiene sus métodos, su forma. Así que cuando yo escucho que le dicen a los pobres compañeros, súbete a la tribuna a curarte, pues esto no es pinche vomitadero, no es cierto eso, los engañan, ¿eh? Esto no es cierto, son métodos que no son verídicos. Lo que te va a aliviar es el programa, ¿eh? Porque no se vale vomitarse aquí y tragarse la misma vasca. Así que esto me he preguntado, ¿y cómo sucedió con esto? Así de la misma manera, pues yo en medio de este desconocimiento, fuimos a dar alguna ocasión a pedirle permiso, porque estábamos aquí en el reclusorio Oriente, y me acuerdo que cuando sesionábamos en la mañana, todos los compañeros internos prendían su cigarro de marihuana, con toda intención de aburrirnos y que nos fuéramos a la chingada. Pues sabemos que uno se resiste, y ellos más se resistían, porque a mí me han dicho, ¿y cuál es el foro más difícil que has tenido? Y le digo, la cárcel, porque no es tan fácil arrebatarle una sonrisa de esperanza a quienes están quebrados por muchas desilusiones o por sus propios errores. ¿Quién puede ser capaz de sembrarle una esperanza en un terreno tan árido, en un espacio tan olvidado como es el alma, que llora por sus propios comportamientos o por las propias injusticias que existen en la vida? Porque yo estoy seguro que en la cárcel hay más inocentes que culpables, y a lo mejor los culpables estamos en los grupos y ahí están los inocentes.
Así que parecía ser algo que me decían los compañeros: estás loco. ¿Y qué les vas a decir? Y yo ya tenía la lección de mi padrino: no, lo que yo tengo que ir es escucharlo, porque entre ellos no puede haber este tipo de diálogos, porque como dicen ellos mismos, un machín se lo dice a otro machín y se hace un pinche lavadero. Teníamos que ser del exterior, que pudiéramos ser los depositarios de tanta, que podríamos ocupar la palabra aquí basura, y yo no quisiera ocupar la palabra basura. Yo quisiera ocupar tantas cosas que se almacenan dentro de nosotros, que en este caso son los remordimientos y son los rencores a la vida. Así que ¿cuántos de ellos no están contando el tiempo solo para querer salir en libertad? Están contando el tiempo para ir a cobrar la venganza que han tramado por años ahí. Entonces con eso pues nos damos cuenta que el intervenir a Alcohólicos Anónimos ha hecho que ellos, antes de que atraviesen la puerta por donde ingresaron un día, pero ya de libertad, empiezan a ser libres allá adentro. Y libres porque, les digo, ellos le prendían los cigarros de marihuana para cansarnos, para que nos fuéramos, porque no creían en nadie. Porque a algunos les quitó el dinero el abogado, le dijo promesas que nunca les cumplió. Otros tuvieron la desgracia de que se aprovecharon de las circunstancias y la necesidad hizo que sus mujeres los abandonaran en ese lugar y buscaran la forma de salir adelante con sus hijos. Entonces, no es solo el encierro, porque yo siento que no solo al entrar ahí pierdes tu libertad. Yo creo que ahí empiezas a perder tu vida, porque esa cosa mata. Mata porque yo he visto a muchos morir de tristeza. Y con eso yo me pongo a pensar, ¿y por qué uno desaprovecha o no aprovecha estos privilegios que tiene uno encima de los demás? ¿Será porque nunca nos hemos volteado a ver lo que dijo el padre Faur? No te quejes que no tienes zapatos, voltea atrás y verás cuántos no tienen pies. A veces hay que voltear para esos lugares para darte cuenta que no tienes derecho a quejarte, que tienes privilegios más grandes. Entonces ahí conocía a presos no solo de un núcleo social y económico bajo como el mío, sino conocí presos con un nivel un nivel económico y una fuerza, porque son funcionarios públicos grandes. Los conocí en esos lugares, viviendo, ¿verdad?, lo que nunca se pudieron imaginar, y algunos de ellos pues siempre dijo que era candidato a ser propuesto presidencialmente. De repente calla al grupo aquí al oriente, y cuando él llega lo recibe la gente, y lo primero que hace él, alza la mano, y después de alzar la mano voltea el coordinador y me dice, esperando que si yo aprobaba las cosas porque él alzaba la mano, y le asenté que sí, que le diera chance, que le diera su tiempo para compartir, y subió el licenciado y dijo: saben que yo acepto que una venganza política me haya traído aquí, pero lo que nunca les voy a perdonar, que me hayan dado esta humillación de mandarme con ustedes aquí, que parece ser que no están muy sanos, cabrón, ¿no? Y entonces, de ese modo despectivo, me dice un compañero atrás de él, me dice: pásale tantito, Ray. Y entonces, cuando yo le dije: qué bueno que esté usted aquí,
que esté usted aquí porque nosotros estamos abiertos a la crítica, porque jamás hemos dicho que somos perfectos. Sea usted bienvenido y vamos a aprovechar su talento. El hombre no supo qué decir. No supo qué decir porque lo que quería era que alguien se encargara de propiciarle un castigo por sus propias equivocaciones. Y yo no soy pendejo de nadie. Yo solo le dije que su vida podía... Ni siquiera alcanzaba a ver en qué lugar estaba. Y ninguno, a veces nosotros mismos, ni siquiera sabemos la magnitud de esto, de veras. Y no quiero minimizar a nadie, pero a veces devaloramos esto. Devaloramos mucho todo esto. Y todo esto que desvaloramos, este ambiente de gracia, es el ambiente que Dios nos ha dado para darnos la fuerza que hoy tenemos para desenvolvernos en la vida. Yo nunca fui a la escuela. Yo, como les dije en otra ocasión que estuve, entendí que la vida es muy diferente a las escuelas. Las escuelas primero te enseñan y luego te hacen la prueba. La vida primero te hace la prueba y luego aprendes si quieres. Y entonces aprendí de esas dificultades y me llevaron a esos lugares a donde tuve el trato con todo, y alguna ocasión se empieza a extender un oficio en todos los reclusorios que no había opción de ampararse ni ofrecer dinero a las autoridades, que los que les tocaran iban a ser trasladados a Santa Marta, Catitla. Entonces era un terror porque Santa Marta era un lugar, bueno, lo sigue siendo, pero en aquellos momentos parecía ser que el viento aullaba, que el viento cortaba la cara, que lo sigue siendo. El frontón de ahí era el panteón de ese lugar, así que era un ambiente a donde las autoridades no le daban oportunidad a nadie de conocer ese mundo de tinieblas, ese mundo inexplorable para nadie. Y me vienen a las palabras retóricas de Cristo, cuando dijo: a ti, hijo más pequeño, yo te visitaré en las cárceles, en los hospitales. Nosotros, los Alcohólicos Anónimos, hemos tenido el privilegio que por medio de nosotros se haga verídico aquella promesa retórica, porque ni siquiera alguno, o ni ellos, se supuso la magnitud de lo que significa esto. Dijo Bill, y creo que no sé si le alcancé a medir la proporción de sus palabras. Dice: muy pocas veces, o quizá nunca, hemos visto vivir hombres y mujeres tan cerca. Se refería a Alcohólicos Anónimos. Nunca, porque hemos aprendido, dice él, a vivir unidos o a morir solos. Entonces hemos llevado este eslabón a esos lugares a donde ellos, por mismas encuestas de las autoridades, han minorado el nivel de suicidios que ellos le llamaban corbatazos, porque hoy tienen unos espacios en las cárceles a donde pueden ir a desahogarse, a donde pueden ir a través de la convivencia, adquiriendo fuerza, como en esta noche, que no es tan importante lo que yo pueda decir, lo importante es los que estamos aquí, que juntos hacemos que la gracia de Dios pueda hacer válido lo que dijo el padre Edwin a Bill. Cuando Bill le dijo que yo nunca voy a merecer nada, el padre le dijo: claro que sí, sus gratificaciones para ustedes van a ser divinas. Entonces creo que podemos darnos la idea de la proporción, de la magnitud, de lo que es esto.
que no es otra cosa más que la mano de Dios. Así que se corrió la convocatoria, que ya no iba a haber posibilidades de exentarse de llegar a aquel lugar. Entonces un día llegué al reclusorio y ya estaban informados varios de nuestros compañeros, que recuerdo con mucho cariño: el Robavacas, Payo, el Celedón, y yo, tantos de ellos que son parte de mi vida, que gracias a ellos, cuando de sus bocas han salido, Ray, hemos escuchado y hemos leído y estamos conscientes de quien está en el dolor está muy cerca de Dios, y como nosotros, tú sabes que estamos en el dolor, entonces si estás en nuestras oraciones, yo creo que tenemos buenos augurios en la vida. Entonces alguien aquí puede decir: ¿y eso de qué puede servir? Que le hubieran dado una maleta de dinero, pero eso se acaba, compa. Y eso que ellos me han ofrecido, porque muchas veces he llegado al grupo y me han dicho: oye, ahí pasó un joven, tocó y me dijo, perdón, ¿estará el señor Raimundo Sousa? No, pues no está, es que vengo saliendo, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero se habla tanto en estos lugares de él que yo tenía ganas de venirle a dar las gracias. Así que yo no tengo capital ni qué decirle de grandes logros, pero tengo atesorado en mi corazón valores que son de un nivel incalculable. Un nivel que cuando tú sientes un poquito de decaimiento, te acuerdas, tú estás en los planes de Dios. A pesar de mis propios errores, porque yo no puedo dejar de excluir que he tenido mis tropiezos emocionales en algunos ámbitos, que también les agradezco que me siga equivocando, porque de esa manera no pierdo la capacidad de entender a alguien, porque en mi vida yo le he dicho a ninguno de ellos en condición de morbo de decirle qué es lo que te trajo aquí. Jamás en mi vida, ¿verdad? Jamás cuando ellos me han confiado sus cosas he tenido siquiera la tentación de quererles provocar que me digan algo más allá de lo que me quieren decir, porque un amigo, uno tiene que escucharlo hasta donde está preparado para decir, porque el riesgo de forzar a alguien que diga más de lo que está preparado de decir, es probable que no tenga todavía la fuerza o la capacidad de poderlo todavía divulgar, aunque sea con una persona. Por eso veo el quinto paso, que tiene una delicadeza y que lo tenemos que hacer con alguien entendido del programa, porque no se vale hacerlo nada más porque lo tengo que hacer y vomitar. No, tienes que tratarlo con alguien que lo haya hecho, que esté superando, para que te diga cuáles son las formas en que él ha ido trascendiendo, porque si se trata de meter a la gente al infierno, también hay que saber sacarlo de él, porque mucha gente se queda en el infierno porque no tenemos la capacidad de sacarlo de ahí. Entonces yo he aprendido también a decir, cuando yo no tengo esa capacidad, yo te puedo recomendar un amigo que tiene esa experiencia y yo te lo voy a decir en teoría y él te puede ayudar de mejor manera. ¿Y saben por qué no se hace de esta manera? Porque nosotros queremos, ¿verdad? O no sabemos deslindar responsabilidades, porque creemos que teniendo muchos ahijados somos más chingones. No es cierto, compadre. No es cierto. Yo he aprendido a deslindar y decir, mira, ve allá, porque son vidas las que se juegan, porque son vidas. A mí los psiquiatras y todo el mundo me ha dicho, ¿cuál es su método de usted? Ahora
No hace poco llegó un compañero que va del grupo constantemente, Andrés, y me dijo, mira, la nueva administración le urge hablar contigo, quieren comentarte unas cosas. Y digo, venir de donde vengo y a través del tiempo ir ahorrando un sinnúmero de información o de momentos difíciles, ¿no? Difíciles porque es algo que supera la razón. Cuando algunas veces, o las veces que me han dicho, ¿nos podrías aceptar un café? Pasamos a la celda, te quiero confiar algo, quiero decirte lo que me está matando y me está provocando la idea de que ya nada más pasando el cumpleaños de mi hija, yo me quité la vida, Ray. Cuando no puedes imaginarte todos los recursos que Dios te ha acercado para que puedas hacer sentir a tu amigo que sus problemas pasan a ser tuyos porque has sabido compartir su propia desgracia. Porque es muy triste decirles, échale ganas. Yo creo que lo mejor es decirle, vamos a echarle humildad y vamos a salir adelante, porque ya cuando te excluyes del problema, entonces no te interesa lo que le está ocasionando a que te han recurrido a ti. Entonces pasaría como aquel hombre que le dijo a Dios, pues que ves tanta desgracia, tanta drogadicción, y parece ser que tú no intervienes. Entonces oyó un murmullo en su oído que le dijo, te hice a ti. Y nos sacó del muladar a donde estábamos para hacer esa labor que no se la podemos dejar al azar, porque entonces desconoceríamos por qué nos salvó la vida. Así que cuando ese traslado para allá, ya no surtieron efecto los amparos, y siempre había habido el rechazo para esto de Alcohólicos Anónimos allá, porque había intereses que a mí no me corresponde juzgar, pero también ellos tenían la idea que nosotros éramos como una cruzada moral, ¿verdad? A donde probablemente fuéramos a evangelizar, ¿no? Y que la gente dejara de consumir lo que seguramente existe o existía en esos lugares, porque todos pensaban que iba a ser una campaña de proselitismo a donde íbamos a promover que estábamos contra el alcohol, y nosotros no estamos contra el alcohol ni contra el que se lo bebe. Nosotros no estamos contra nada de eso, porque no somos ninguna organización que tenga, ¿verdad?, la cultura, ¿verdad?, de ir a prohibir. Lo único que hemos hecho nosotros, y sabemos que es nuestra especialidad, decirles que en aquellos que sientan que ya las cosas están causándoles sinsabores en su vida, este es un refugio para lo que me voy a referir. Cuando yo dije hace rato que le dijeron a Bill, ¿qué los mantiene unidos?, yo preguntaría esta noche, y seguramente todos vamos a pensar, ¿no?, lo que dije, el dolor, la esperanza. Bill no contestó eso, y todavía le dijeron, si es que la sabe usted responder. Y Bill le dijo, sí. Nosotros nacemos en Alcohólicos Anónimos con la sobriedad y vigilados por un tirano, les dijo, llamado alcohol. Y eso debe de estar bien consciente en nosotros.
porque aún los más veteranos estamos propensos que nuestros descuidos empiecen a notarse el efecto de lo que es el tirano. Porque cuando tú empiezas a desaprovechar el programa o esto, él va a empezar su labor de destrucción que algún día se detuvo, la va a volver a querer iniciar primero quitándote la paz, la tranquilidad. Y sabemos a qué me estoy refiriendo. Cuando empiezas a caer en tentaciones, porque alguien te tiene que decir, cuidado. El diablo no se va a rendir. El diablo va a estar atento a tus descuidos. Y lo único que te puede proteger, además del programa y esto, es que te des cuenta que tienes un recurso que es el paso 11, que es el único que te puede librar de caer en las tentaciones, que muy fácil puede caer uno, porque conocemos cada uno de nosotros nuestras propias debilidades humanas. Y yo no quisiera pensar en los actos pecaminosos que se pueden imaginar ahorita, no, porque yo creo que el pecado más aborrecible ante los ojos de Dios es el pinche orgullo. A eso me quiero referir esta cosa. Y alguien que padece esto del orgullo, que se lo deja llevar, tú no puedes ir a esos lugares, ni tampoco eres de gran provecho en el grupo, porque tu propia actitud va a ser siempre sentir inferior al otro, o tú te vas a sentir superior a él. Y en ese terreno de desigualdad jamás va a poder llegar al corazón de alguien lo que no sale del corazón, porque hemos ocupado, ¿verdad?, armas que salen del ego y no herramientas que deben de salir de los principios. Por eso tenemos que velar por eso. Entonces conseguimos una entrada, una cita en Santa Marta y nos juntamos 3 o 4. No había manuales que nos pudieran orientar sobre la forma de trabajar en estos lugares, ¿no? Ahora ya la experiencia de tantos de nosotros han hecho que se vayan formando los manuales, pero entonces estábamos así teóricamente, pero lo que había era mucho empeño. A veces dicen que el pecado más grande es la ignorancia, pero yo pienso que el pecado más grande es el conocimiento mal empleado. Ese sí creo que sea el verdadero pecado. Cuando tú ocupas esto para humillar, para exhibir, creo que eso no es lo que nos pudo haber hecho útil allá. Entonces sabemos aquí que lo que nos puede hacer útil es tu propio pasado, tu propio pasado. Conseguimos la cita y era una abogada que era descendiente de judíos que buscan, creo, su perfil psicológico para esos lugares, que sean estrictas hasta cierto punto, duros de corazón. Yo creo que me toca a mí o cualquiera de nosotros ese lugar y no lo vamos a ejercer bien, porque a veces hay que tomar decisiones a donde se tiene que tomar el castigo, porque la humanidad y las autoridades piensan lo que pensó mi familia al discriminarme por ser hijo de una madre soltera, que el castigo, que el desprecio, que la humillación puede ser un buen aleccionador en la vida. Y probablemente las autoridades llegaron a pensar que esos recursos podían hacer de mucho beneficio. Y por eso cuando me han dicho a mí, ¿por qué? Cuando entran aquí a las entrevistas con el trabajo social, con la psicóloga, con el psiquiatra, ¿por qué ellos reaccionan con violencia? Al grado que se bajan los pantalones en frente de la psicóloga y se burlan. ¿Y por qué con usted? Yo les he dicho muchas veces que ellos dicen, al RAI le hemos contado lo que ni a la judicial le contamos. ¿Y por qué con usted
hemos visto que el penal lo hemos visto tan tranquilo que cuando está muy tranquilo es presagio que va a suceder algo difícil. Y entonces esta ventana que tenemos en la dirección es estratégica para ver todo el área del penal, los pasillos que le llaman el kilómetro, a donde ahí está la gente que ya está ausente de la realidad, que los vemos, ¿verdad?, cometer inmoralidades sexuales, ¿verdad?, a cambio de que les den una pastilla. Cuando tú ves eso, no te causa alarma, sino simplemente uno valora, mira lo que ha hecho Dios en tu vida, desterrar de tu mente esa obsesión que mira hasta dónde degrada al hombre. Entonces yo creo que si uno se asoma para esos lugares, no nos quedaría más que en este aniversario dar nuestro mejor esfuerzo para poderlo disfrutar y agradecerle, porque nosotros tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, de estar en unas condiciones diferentes en la vida. Entonces me dijo, aquí vigilamos, desde esta ventana estratégicamente hecha vemos el penal. Y sabe que el otro día lo vimos a pasar a usted y iban atrás de usted la verdadera escoria del penal. Vimos que iban cargando unos cuadros, dice. Y nuestra pregunta, por lo que lo hicimos llamar, es de preguntarle, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué les da para que esté de esta manera el penal? Y usted tiene al grupo más desequilibrado que existe en este lugar. Ya sabemos que aquí en estos grupos estamos lo mejorcito de lo peorcito de la sociedad. Entonces, en aquellos lugares, decir que esta área a la que discriminan de esa manera, pues también ellos los tienen considerados con gente incorregible en la vida. Entonces te puedes imaginar lo que ha significado Alcohólicos Anónimos allá. Aquí te puedes dar una idea. Allá, y yo veo mi propia vida, cómo, ¿verdad?, puede tener una transformación, algo que es casi inservible en la vida. Porque así yo fui catalogado, porque así llegué yo a Alcohólicos Anónimos. Así que me dijo, ¿y qué es lo que ocupa usted para que le diga? Cuando yo le contesté, nada. Nada más me acordé del doctor Silver cuando le dijo a Bill, ¿cuánto diera por saber un poquito el efecto que hace el alcohol? Dijo una señora que era una profesional que fue muy amiga de los Alcohólicos Anónimos, doña Emma Godoy, una psicóloga, teóloga. Dice, bueno, hasta para ser alcohólico, borracho, es un privilegio. Dice, yo le he intentado para poderlos entender y a las 2 me siento con náuseas, me siento muy mal y cuando me he pasado al otro día no lo quiero ni oler. Entonces, dice, hasta para eso se necesita un privilegio y sí necesitas haber sentido lo que se siente vivir en esas condiciones para entender a otro, ¿no? Para entender a otro. De otra manera te vas a dedicar a dar consejos y los consejos está hasta la madre de la gente de escucharlo. Es más, ni a mis hijas les gustan los consejos, ¿no? Yo creo que todo esto me ha habilitado para que yo no esté chingando a mis hijas ni a mis nietos con consejos, porque a eso todo mundo se le cierra, todo mundo. Aquí nos enseñaron los métodos Bill y Bob y los demás compañeros, nuestros ancestros, que merecen nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra gratitud por haber creado o ser los pioneros de todo esto. Nos enseñaron que a la gente, y menos a un borracho o alguien en esas condiciones, se le deben de dar consejos. En ese momento a la gente hay que decirle
¿cómo le he hecho yo? No, esa es la forma. ¿Cómo he ido saliendo poquito a poco de ese mundo que dice Bill que es tan triste entre las penumbras y la realidad? Entre que yo me acuerdo que mi madre quedaba sorprendida cuando me decía algunas palabras y yo contestaba otras cosas que no tenían relación. Cuando me vio diciendo incoherencias y diciéndole que había imágenes que solo salían de mi mente, que estaba atrofiada, y entonces hice que mi madre viviera muy asustada porque estaba viendo cómo su hijo se estaba volviendo loco en la vida. Entonces yo no puedo decir que nunca no pisé un manicomio. El manicomio lo hice en los lugares a donde yo me desenvolví, y además hice víctimas a los que no debí de haber hecho víctimas. Así que esta es una deuda insaldable. ¿Qué mamadas dicen? Es que yo ya hice mucho servicio. No, chiques. ¿Sabes por qué no? Porque tú nunca darás casi nada a comparación de lo mucho que has recibido. Fíjate cómo te haces güey y aún te va bien. Dijo un amigo mío, y fíjate que nos llegan a dormir y así les funciona. Entonces te das cuenta, ¿cuándo vas a pagar eso? Nunca, porque eso que nos ha favorecido es este ambiente de gracia de Él. Esto, ¿qué es lo que nos ha dado el poder de enfrentar y superar las cosas? El alimento de su fuerza. ¿Qué nos da la seguridad de que podemos estar confiados? El que Él nos vigila, la seguridad de su realidad. Así que estas cosas que dice el paso 11, cuando la oración se mezcla con el inventario, probablemente Dios nos permita ver una parte de la gloria, dice. Y eso lo sabemos todos los que hemos expulsado y hemos dicho las cosas que nos maldan. Ahora regresemos a ir para ir terminando. Así que cuando ellos los trasladaron a Santa Marta, pues adentro era el ambiente. Ahora está un poquito, ni tanto. El otro día fui a un lugar que es un penal, la zona de Diamante, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero yo vuelvo a repetir, somos privilegiados por ser nosotros quienes hicimos tantos o cometimos tantos errores, quienes llevemos la esperanza. Así que cuando ellos los trasladaron, antes de que los pasaran, me dijeron, no te vayas a olvidar de nosotros, Ray. Entonces conseguimos una entrevista, y la entrevista nos la dieron con una licenciada, no sé si viva, ojalá esté bien a donde sea, y esa licenciada se apellidaba Karim y era descendiente de judíos, así que era estricta. Entonces cuando llegamos a Santa Marta, nos empezamos a pasar por los filtros de seguridad, y que algunos decían, oye, mejor yo pongo el café, pero dame chance de salir, porque no muchos pueden soportar, no sé si por sus culpas, no sé si por falta de fortaleza, o no sé, a lo mejor por tristeza de ver cómo
puede vivir la gente segregada de esa manera? Yo no sé, pero también hay que tener un poquito de carácter, que no caiga la fanfarronería de que te las comas vivas, ¿no? No, que sepas que vas a un lugar a donde te va a despertar mucha tristeza, a donde no vas a ir como las pirañas, a alimentarse del dolor de otros, del decir siquiera yo no estoy ahí. No, que tú vas con la consigna de aportar, no otra vez de quitar la vida. Entonces, la entrevista nos la dan, la licenciada nos espera, era la encargada de todas estas cosas, que era la segunda a bordo del director, y cuando vamos atravesando, están en la fajina uno de los compañeros que me había dicho, no nos vayas a olvidar, Ray. Estaba barriendo, así le llaman la fajina, que en un tiempo, creo que ahora ya les dan hasta aspiradora. Cuando a mí me tocó la desgracia de estar ahí, era con un tabique de rodillas, ¿no? Me enseñó la cárcel muchas cosas, que hay códigos, porque ahí se debe de respetar a la visita. Y a veces aquí en los grupos vemos mujeres y de nuestra propia familia y parece ser que nos pagan para decir estupideces con tal de agradar. El capítulo 2 del Libro Azul dice, no vienen en un estado cavernario, traen algún tipo de información, solo aquí la van a encauzar y sabemos lo que es la lealtad. Y yo lo aprendí porque yo nunca, ¿verdad?, señalé a alguien, a pesar de que yo tenía que ir a ser el que tenía que saldar el problema. Y en la cárcel nunca dije lo que no debería de decir. Así que yo vivo en el mismo rumbo a donde me vieron nacer, y toda la gente que me recuerda, ninguna ha dicho, él los puso o él salió dejando a otros. Tú te conoces la lealtad, la fidelidad. Aquí a veces es a donde, por la ansia de poder, de distinción, olvidas esos códigos, que no se vale partirle la madre a otros para que yo brille. Cuando entramos estaba Agustín, voy a decir su nombre, él todavía está ahí, en calidad de respeto. Y me dijo, yo sabía que Dios no me iba a abandonar. Yo no pude soportar las lágrimas. No pude soportar las lágrimas porque fue un sentimiento tan especial de gratitud. Yo sabía que Dios no nos iba a abandonar. Cuando te ven a ti como una esperanza, como cuando te ven a ti como un consuelo. Cuando alguien te puede decir, gracias a Dios que vienen, porque debido a eso sabemos que vivimos. Y cuando empezamos el último filtro, estaba otro haciendo los baños. Y se volteó, estaba de rodillas limpiándolo, y se me quedó viendo y me dijo, gracias, mi Ray. El guardia dijo, la licenciada ahorita los va a atender. Yo no me imaginaba lo que iba a encontrar. Yo llegué a pensar que iba a ser una funcionaria, que estuviera abierta a la información, pensando en lo que podía beneficiar a los que estaban a su cargo. No. Encontré todo lo contrario, quizá muy culta, quizá muy preparada, pero un poquito deshumana. No sé si porque así debe de ser su trabajo o por qué. Pero aquí yo siempre he dicho que allá afuera es un mundo de Sodoma y Gomorra, y aquí se doma de gorra, y yo creo que nos hemos visto. Entonces me dejan pasar y que me empieza a decir, le doy
3 minutos, yo tengo muchas cosas que hacer. Los recibí, ya vi de quién se trata, son Alcohólicos Anónimos, creo que aquí no nada tienen que hacer. Bueno, nos leyó la cartilla que nos quitó los 3 minutos. Dice, lo que usted me... Y ya empezamos a hablar, dice, mire, no me venga a quitar el tiempo. Y yo nomás me le quedaba viendo, pero no porque fuera muy apto para soportar el rechazo o la superioridad intelectual que tenía sobre nosotros. Y por eso es bonito el grupo de Alcohólicos Anónimos, porque estos principios te capacitan para desenvolverte con la gente que probablemente seas muy superior a ti cultamente. Esto es el programa. Te hace vivir sin que tú seas un negro en el arroz. Te hace vivir como el resto de la sociedad. Esto es superior a lo que te puedes imaginar en la vida. Lo digo por mi propia vida. Vengo de la miseria y de lo que saben la mayoría cómo fue mi vida. Y mi familia vive de una manera digna. Y fui lo que fui. Pero el pasado no ha decidido lo que yo he querido ser aquí. Entonces la directora pronto nos descalificó. Y yo no me daba permiso de hablar hasta que le dije, porque ella nos recibió diciendo, cuando le propusimos de pasarles una información de qué se trata Alcohólicos Anónimos, se quitó unos lentes que tenía, era muy guapa la licenciada, y me dijo, ¿sabe usted lo que me está pidiendo? Este manojo de gente que está allá en el interior, si nosotros como autoridades tuviéramos la aprobación de imponer la pena de muerte, no titubearíamos en hacerlo. No entiende. Por favor, retírese, porque ni sabe lo que me está pidiendo. Y cuando iba yo a salir, me le quedé viendo y le digo, ¿sabe qué? Yo soy uno de ellos. Entonces se abrió mal los ojos, dice, a ver, le doy unos minutos, dígame qué. ¿De dónde viene usted? Ya le dije. Y mi vida es diferente. Y le aporto a la nación. Y ya no soy carga para ustedes, ni tampoco para la sociedad. Pero yo me mantengo en estas condiciones de venirle a decir a ese tipo de gente lo que Alcohólicos Anónimos ha hecho en mi vida. Y entonces yo creo que Dios, no mis palabras, la conmovió y me dijo, mire, le voy a dar 3 meses. En 3 meses no espere que lo mande a sacar con el rondín junto con sus amigos. Y le dijimos que sí. Y entramos al auditorio, y un auditorio grande, y solo había un interno. Pero yo me di cuenta que en los pilares que sostenían al auditorio, que ya era muy pequeño porque las circunstancias del país lo ha puesto en unas condiciones de pobreza muy fuerte, estaban muchos internos con pena de acercarse al auditorio por miedo a las burlas o quizá para no descubrirse que a ellos les hacía falta un poquito de atención a través de la amistad. Y yo le dije a los que iban conmigo, yo creo que no va a funcionar, Agustín. Eran unos hermanos muy trabajadores, en paz descanse. Y me dijo, mira, mi Ray, si no fuera a funcionar, ¿tú crees que Dios nos hubiera dejado pasar? No chingues. Nada más que lo que te está costando dificultad asimilar es que tenemos que trabajar.
esto no va a ser nada más porque llegamos. Entonces se hizo ahí la primera reunión y así esos 3 meses se han convertido en casi 40 años. A donde aquel hombre que nos descalificó cuando le dieron la persona que era una persona, un funcionario público, que dijo que éramos casi un muladar de gentes que no merecía eso. Ese un día nos esperó y nos dijo: es lo mejor que me ha sucedido en la vida. Esta es mi mujer y mis hijos, y yo no me podía ir a mi casa sin esperar decirles gracias. Y ahí, cuando yo escucho en los grupos cómo mientan la madre y se desgarran y se quitan la camisa y tanto, digo, si supieran ellos que muy constantemente estoy sentado al lado de verdaderos chacales y los he visto en una reunión escurrírsele las lágrimas por las mejillas porque no habemos superhombres en la vida. Así que eso que se convirtió en 40 años, he visto a varios de ellos llegar y decirme en la casa: te vengo a presentar a mi primer hijo. Y te quiero decir también que el nombre que elegimos, porque mi mujer le he platicado tanto de ti, fue ponerle Raimundo. Así que yo he sido bendecido por esos privilegios. Y como el tiempo ya se nos agotó, esperemos que Dios me preste vida y ustedes se acuerden de mí el año que entra y continuamos. Muchas gracias, felices 24 horas. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Rafael y soy alcohólico. Grupo El Arco de Vida y Esperanza, en nuestro 22 aniversario, agradecemos al Grupo Vida y Esperanza de haber hecho la unidad, de desprenderse de su tiempo para coordinar nuestra junta. Sépase bien que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Gerardo y soy un alcohólico. Pues el grupo de El Arco de Vida y Esperanza, en nuestro 22 aniversario, agradecemos al compañero Raimundo Sousa por haberse desprendido hoy de su tiempo y estar compartiendo esa bonita experiencia que nos regaló hoy y esperando que sean muchos años más. Gracias.